Muy bien, amigos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con estas presentaciones acerca de el metabolismo de carbohidratos. Un día de hoy vamos a revisar un tema muy importante que es la descarboxilación oxidativa del piruvato. Recordemos que las clases pasadas hemos estado revisando el tema de la glucólisis, en general el metabolismo de los carbohidratos. La última clase revisábamos cómo la glucosa a través de 10 reacciones se convierte en dos moléculas de piruvato, generando poder reductor y ATP. Recordemos que uno de los destinos del piruvato era la generación es la generación de energía a través de acetilcoenzima A. Pues bien, el día de hoy vamos a ver cómo este acetilcoenzima A, que es la molécula en donde converge tanto el anabolismo como el catabolismo, vamos a ver cómo el piruvato se convierte a acetilcoenzima A. Recordemos que el metabolismo se lleva a cabo en tres etapas. La primera etapa, que es la producción de acetilcoenzima A partir de estas moléculas monoméricas, en el caso de los carbohidratos, de la glucosa a través de dos reacciones, bueno, a través de dos procesos, que es la glucólisis y la descarboxilación oxidativa del piruvato. Los ácidos grasos y los aminoácidos entran directamente al ciclo de Krebs, bueno, directamente la conversión de acetilcoenzima A y de ahí a el ciclo de Krebs. La segunda fase del metabolismo es la fase de oxidación, que se lleva a cabo a través del ciclo de Krebs para la producción de NADH y FADH como eh, eh, acarreadores, acarreadores de electrones. Y en la tercera fase tenemos la transferencia de estos electrones a través de la cadena respiratoria y al final la fosforilación oxidativa para la producción de ATP. Pues bien, como les decía, este ciclo se lleva a cabo tanto en eucariontes como en procariontes. Es una ruta metabólica común para la oxidación de las moléculas. Les decía, tanto los carbohidratos, los lípidos y las proteínas se llevan a cabo llegan a este ciclo. La mayoría de estas moléculas entran en el ciclo como acetilcoenzima A, en algunos casos, eh, sobre todo en aminoácidos y en lípidos, son capaces de alimentar al ciclo a través de otra vía diferente. También va a proveer intermediarios para la biosíntesis, por la cual se dice que el ciclo es anfibólico, es decir, participa tanto en el catabolismo como en el anabolismo, y en eucariontes se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, en tanto que en los procariontes se lleva a cabo en el citoplasma. Vamos a revisar las características generales de la mitocondria, que es en donde se lleva a cabo en eucariontes en la matriz mitocondrial. Recordemos que la mitocondria tiene una matriz mitocondrial y tiene dos membranas, una membrana interna y una membrana externa, lo cual me da un espacio intermembranal, lo cual es excelente es en donde se llevan a cabo algunas de las reacciones importantes para la producción de energía. El ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs es un ciclo en donde entran una molécula de dos átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A y salen dos átomos de carbono en forma de dióxido de carbono para conservar la energía que se va a liberar para la síntesis de ATP. En este ciclo, eh, esta molécula de acetilcoenzima A va a unirse a una molécula de cuatro átomos de carbono en una primera reacción y posteriormente van a haber dos reacciones en donde van a salir dos dióxidos de carbono y se van a producir dos NADHs. Posteriormente esta molécula de cuatro átomos de carbono va a regenerarse y durante esta regeneración se va a producir GTP, FADH y NADH que se van a ir posteriormente a la cadena de transporte de electrones. Pues bien, les comentaba que vamos a ver el día de hoy cómo el piruvato se forma, a partir del piruvato se forma acetilcoenzima A. Esto es realizado por el complejo de la piruvato deshidrogenasa, que cataliza un paso irreversible que conecta la glucólisis con el ciclo del ácido cítrico. Este paso reversible es muy interesante porque, como veíamos en clases pasadas, el piruvato, la glucosa se transforma en piruvato a través de la glucólisis y a pesar de que es irreversible, sí existe una vía a través de la cual el piruvato se puede convertir a glucosa. En este caso, no es así. El piruvato se puede convertir a acetilcoenzima A través del complejo de la piruvato deshidrogenasa, pero no existe una vía reversa, es decir, no hay forma de regresar la acetilcoenzima A hasta piruvato.
Bien, esto se lleva a cabo, como decíamos, a través de la reacción de la piruvato deshidrogenasa, que consiste en una descarboxilación oxidativa del piruvato. Vamos a ver cómo una molécula de piruvato, una molécula de piruvato se va a transformar a acetilcoenzima A. En un primer principio vamos a quitarle un grupo carboxilo al piruvato, dejándolo como un grupo acetilo, y ese grupo acetilo lo vamos a transferir a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Para hacer esto, se utiliza un complejo enzimático, varios cofactores. El delta G de la reacción es de menos 33.4, lo cual significa que es una reacción energéticamente, termodinámicamente favorable, es decir, se puede llevar a cabo de forma espontánea. Esta reacción de la piruvato deshidrogenasa se lleva a cabo en tres reacciones, en tres etapas. El piruvato primero existe una descarboxilación, posteriormente una oxidación, y ese grupo acetilo se va a transferir posteriormente a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Este complejo multienzimático funciona como un ciclo también, por supuesto, y en donde se utiliza un complejo enzimático, estas tres enzimas, junto con algunos cofactores, coenzimas, eh, se va a unir al piruvato para en una primera reacción tener una descarboxilación y posteriormente transferir esta molécula de acetilo hasta la coenzima A. En una primera reacción descarboxilamos, en una segunda reacción hacemos una oxidación y en una tercera fase hacemos la transferencia, y en una cuarta y quinta fase recuperamos o restablecemos los grupos que se oxidaron durante las etapas previas, las restablecemos generando poder reductor a través de NADH y FADH. Las reacciones del complejo multienzimático, como habíamos comentado, son llevadas a cabo por tres enzimas, es decir, este complejo multienzimático está formado por tres enzimas. El complejo de la piruvato deshidrogenasa está formado por la enzima 1, que es la piruvato deshidrogenasa, la enzima 2, que es la dihidrolipoil transacetilasa, y la enzima 3, que es la dihidrolipoil deshidrogenasa. Este complejo multienzimático está formado por cofactores, que es la tiamina, o la tiamina pirofosfato, o TPP, la lipoamida y el FAD, que son considerados grupos prostéticos, y la coenzima A y el NAD, que son coenzimas solubles. El complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa, como veíamos anteriormente, está formado por grupos prostéticos. La enzima 1 está unida a la tiamina pirofosfato, la enzima 2 a la lipoamida y la enzima 3 a la FAD. Las funciones de cada uno de ellos: la tiamina pirofosfato hace necesaria propiamente la descarboxilación oxidativa, la lipoamida transfiere el grupo acetilo a la coenzima A, y el FAD regenera la forma oxidada de la lipoamida que se lleva a cabo en el proceso. Este complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa tiene en su forma tridimensional a la enzima 1. La enzima 1 se encuentra en la parte externa y la enzima 2 se encuentra en la parte interna, formando el núcleo de este complejo multienzimático. Vamos a ver cómo este arreglo va a ser importante cuando veamos un poco de la regulación. Hablamos un poco de los complejos multienzimáticos. Estos complejos multienzimáticos son grupos de enzimas que están asociadas, pero no covalentemente, que catalizan dos o más pasos secuenciales de una ruta metabólica. Es muy interesante porque constituyen un paso en la evolución de la eficiencia catalítica. Las ventajas mecanísticas sobre las enzimas individuales es que la distancia, cuando se forman estos complejos, la distancia que existe entre los sitios activos de las enzimas, a través de los cuales tienen que difundir los productos de uno y los resultantes de otros, es mínima. Es decir, esto hace que se incremente la velocidad de las reacciones al momento de que el producto de una reacción sea llevado hasta la siguiente enzima. Al momento de estar muy cerca de estos sitios activos, esta velocidad de la reacción disminuye. Los intermediarios metabólicos se canalizan a través de los sitios activos de las enzimas sucesivas, lo que lleva a una minimización de reacciones laterales.
y las reacciones catalizadas por estos complejos pueden ser reguladas de forma coordinada. Esto es muy interesante porque vamos a ver cómo esos complejos se regulan de forma muy simple. La tiamina perfosfato es la coenzima más usada en la descarboxilación de alfa-cetoácidos. Se forma a partir de la tiamina o la vitamina B1. Esta vitamina B1 no es sintetizada ni almacenada por los animales, de ahí la importancia de consumirla como micronutrientes. La deficiencia en esta tiamina produce beriberi, una enfermedad que se caracteriza por problemas neuronales, neurológicos, que se producen dolor, parálisis y fallo cardíaco en el peor de los casos. Eh, la lipoamida es esta estructura que está unida a la enzima 2 y es la que me va a permitir transferir este grupo acetilo hasta la coenzima A. La reacción de la piruvato deshidrogenasa, como vimos anteriormente, se lleva a cabo en 5 pasos. La primera de ellas es la formación de la acetilcoenzima A, perdón, es la descarboxilación del piruvato por la enzima 1. La enzima 1 tiene como grupo prostético la tiamina pirofosfato. El segundo paso es la transferencia del intermediario dihidroxietil pirofosfato a la enzima 2, que tiene como grupo prostético la lipoamida. En este proceso se forma acetillipoamida, que se regenera la enzima 1 activa, y la transferencia del grupo acetilo a la coenzima 2, que es catalizada por la enzima 2. Aquí se forma acetilcoenzima A y la enzima 2, dihidrolipoamida. En el cuarto paso hay una reoxidación de la lipoamida por la enzima 3, que la reacción es idéntica a lo que pasa con la glutatión reductasa, y posteriormente hay una reoxidación de la enzima 3 por el FAD y el NAD. Estas etapas de la transferencia van a ser muy importantes para poder entender. Me quería ir directamente al esquema de la reacción de la piruvato deshidrogenasa. Vean este complejo, tenemos la enzima 1 junto con su cofactor la tiamina pirofosfato, tenemos a la enzima 2 junto con la lipoamida y la enzima 3 con el FAD. Este es el complejo en un momento inicial. En un momento inicial, el piruvato entra a la reacción, en una primera reacción, uniéndose a la tiamina pirofosfato de la enzima 1. eh, y este proceso es una descarboxilación, es una molécula de dióxido de carbono, dejando el grupo etilo unido a la tiamina pirofosfato. En este punto, este complejo multienzimático queda unida a este grupo etilo, queda unida a la tiamina pirofosfato. En una siguiente reacción, la enzima 2 va a unir al grupo etilo que está uniendo la tiamina pirofosfato, y esa se la va a entregar en una siguiente reacción a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. En una siguiente reacción, aquí saliendo acetilcoenzima A, en una siguiente reacción, este grupo que quedó oxidado de la lipoamida del complejo 2, de la enzima 2, es regenerado por el FAD de la enzima 3, es regenerado, es vuelto a reducir hasta que queda de nuevo en una forma de nuevo reducida. Sin embargo, la enzima 3 queda como FADH2 y posteriormente en una última reacción estos hidrógenos son transferidos al NAD para poder volver a regenerar el FAD, quedando así de forma de nuevo como estaba. La regulación del complejo, este complejo de la piruvato deshidrogenasa, se lleva a cabo tiene que llevarse a cabo de forma muy coordinada, porque recordemos que este paso es un paso irreversible. Es decir, no hay forma que de nuevo la acetilcoenzima A se regrese a glucosa. Por tanto, cuando estamos invirtiendo piruvatos para la formación de acetilcoenzima A, tenemos que asegurarnos que sea un proceso necesario. La actividad de este complejo está por ello bastante regulada y su inhibición se lleva a cabo
por inhibición por producto y la modificación covalente a través de la fosforilación y desfosforilación de la subunidad 1 del complejo. Esta modificación ocurre solamente en células eucarióticas y está sujeta, por supuesto, a esta regulación. Vamos a ver un poco de la regulación de este complejo. Vemos aquí tenemos en el centro de la imagen la piruvato deshidrogenasa que se encuentra activa. Ya habíamos visto anteriormente cómo estas bolitas que se encuentran al exterior son estas cadenas que se encuentran en la parte exterior. Es la enzima 1. Vemos como aquí tenemos la piruvato deshidrogenasa activa. Esta piruvato deshidrogenasa es capaz de inactivarse, se puede inactivar mediante la fosforilación. Vean, cuando aquí tenemos la piruvato deshidrogenasa activa, cuando ya no la necesitamos, la fosforilamos a través de una quinasa, la fosforilamos haciéndola de forma inactiva. Cuando se encuentra fosforilada, la piruvato deshidrogenasa, la enzima 1, queda de forma inactiva. Cuando la volvemos a requerir, la desfosforilamos a través de una fosfatasa y entonces me vuelve a quedar de nuevo la piruvato de deshidrogenasa. Para la activación necesito, por supuesto, una molécula de ATP para quitar esta molécula de fosfato y meterlo en la enzima 1. Decíamos que la reacción de la piruvato de deshidrogenasa para la producción de acetilcoenzima A se encuentra fuertemente regulada y decíamos que la regulación es por producto. Vean cómo los productos de esta reacción, que son el acetilcoenzima A y el NADH, que son los productos de la reacción, vemos cómo son capaces de regular de forma negativa la producción de acetilcoenzima A, como la acetilcoenzima A y el NADH, regulan de forma negativa la producción de acetilcoenzima A. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues regulando de forma positiva la inactivación del complejo a través de la enzima 1. Tanto la acetilcoenzima A en esta parte como el NADH en esta parte son capaces de activar a las quinasas para poder inactivar a la enzima. El ADP también es capaz de inactivar este complejo para poder dejar de producir acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A y el NADH, como decíamos, son también productos de la oxidación de ácidos grasos. Esto es bien interesante porque no solamente se generan en esta reacción de descarboxilación del piruvato, sino lo generamos acetilcoenzima y NADH a partir de los carbohidratos a través de esta vía. Sin embargo, la acetilcoenzima y el NADH también lo vamos a producir durante la oxidación de los ácidos grasos. ¿Sale? Esta inhibición por compuestos de la piruvato deshidrogenasa evita el uso de los carbohidratos cuando se disponen de combustible lipídico, es decir, cuando estamos oxidando ácidos grasos, se producimos acetilcoenzima A y NADH y entonces esta va a inactivar a este complejo de la piruvato descarboxilasa y entonces al momento de estar activo esa vía se va a interrumpir. Esta es la forma en la cual se interrumpe la vía de producción de energía a través de carbohidratos cuando tenemos la oxidación de ácidos grasos. El calcio es un segundo mensajero que señala la necesidad de energía. Por ejemplo, durante la contracción muscular, cuando hay contracción muscular, hay una liberación de calcio intracelular y entonces se da la activación de este complejo. La insulina también va a activar de forma indirecta la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. De esta forma va a promover la síntesis de acetilcoenzima A, que además de ser combustibles para el ácido cítrico, también es un precursor de los ácidos grasos. Vamos a ver cómo de esta forma es que se vuelve a reactivar la biosíntesis de ácidos grasos a través de la insulina. Pues bien, en la siguiente clase revisaremos las reacciones del ciclo del ácido cítrico. Por el momento es todo. Sigan revisando por favor estas clases que estamos grabando con mucho gusto para todos ustedes y nos vemos a la próxima. Recuerden por favor suscribirse al canal de YouTube así como a nuestra página en Facebook que le estoy dejando en la pantalla. Muchas gracias, cuídense mucho por favor, estamos en contacto.